Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos. Soy un viejo, añejo, longevo, ajetreado y aplaudido. Vivo de las reminiscencias, vivo de los recuerdos, de las remembranzas. Y el día de hoy me he estado acordando de algo que pasó hace muchos años, precisamente entre el 6 y 9 de agosto. Mucha gente habla de que se conmemora cuando o se recuerda más bien porque no hay que festejar nada, se recuerda cuando arrojaron las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Pues les quiero pasar una breve remembranza. Para esos años, a mediados de los 40, en México, pues era una efervescencia porque la guerra se escenificó prácticamente en Europa. Empezó en el 39, imagínense en el 45, pues ya habían acontecido muchas cosas, pero, pero resulta que en Hollywood, en Hollywood se estaba cayendo la cinematografía en Hollywood porque le restaron atención. Entonces en México surgió el cine de oro, la época del cine de oro. Mas sin embargo sacaron una gran película a mediados de los 40, 1944-45, una película que se llamó National Velvet o Fuego de Juventud con Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor estaba jovencita. Es la historia de una jovencita que rescata un caballo que lo iban a sacrificar y lo educa y lo prepara junto con un joven que la ayuda. Ese joven era Mickey Ron y ella era Elizabeth Taylor cuando estaba jovencita. Después logra competir y gana el evento Liz Taylor. Una película muy bonita. Yo en esa época me clavé con ella, me gustó. Estaba hermosa Elizabeth Taylor en ese entonces. Y una de las personas que estaba con ella ahí era ni más ni menos que Angela Lansbury, la que salió en la serie de La reportera del crimen, y también estaba jovencita. Entonces empezaba a hablar de películas como Lo que el viento se llevó, Casablanca, National Velvet, ¿verdad? Pero se sentía un ambiente tenso, había aires de guerra, la guerra se sentía, se presentía. Y aquí en México habían sacado la película México de mis recuerdos, con Joaquín Pardavé, que era Susanito Peñafiel y Somellera. Salió también Los Hermanos Soler. Fue una película muy bonita la de México de mis recuerdos. Y también surgió un cómico pues que tuvo mucha aceptación en México, Tintán. ¿Quién no ha visto las películas de Tintán? Y hizo, pues vamos a decir, tuvo un pique con Cantinflas, ya que Cantinflas tenía una manera de hablar muy especial. Hasta ya en el diccionario ya existe la palabra cantinflear, que quiere decir hablar mucho y no decir nada. Y entonces llegó Tintán a México, empezó a grabar, pero él empezó a hablar de una manera pocha, es decir, empezó a combinar el inglés con el español. Y esto pues no le gustó a algunos intelectuales, los cuales empezaron a hablar mal de él. Entre ellos, uno de los intelectuales que habló, bueno, se aferró a atacar a Tintán fue José Vasconcelos. José Vasconcelos había participado en las elecciones de 1928 contra Pascual Ortiz Rubio, y la verdad es que le robaron las elecciones y se fue a Europa. Muy triste, muy triste. Y cuando regresó, pues le dieron la dirección de la Biblioteca de México, y Vasconcelos defendía mucho el idioma y habló mal de Tintán. Habló mal de Tintán, decía que estaba echando a perder el idioma. Pero Tintán, no hombre, tenía una manera de hablar muy especial. ¿Quién no ha visto las películas de Tintán? ¿Quién no ha escuchado el lenguaje de Tintán como es esa frase que dice, ese jefito, como la babea, está suave, jefe, está suave, como se ha centigrado? Dispense, sabe que esta chompeta me falta un poquitín.
¿Puedo interrumpir, papá? ¿Qué A estás ver, dime, haciendo? ¿de qué se estás trata? haciendo? Pues mira, ¿Qué estoy estás- grabando aquí algo sobre una remembranza de los com- 40. como dijiste, ¿quién no ha oído decir o hablar? Pues los extranjeros. Mira nada más. ¿Eh? Sí, muchos. Y media generación del 2000. ¿Eh? Sí, sí es ¿Sí? cierto, sí es cierto, pero ¿Quién? yo, ¿cómo ves? Hay que recomendarles a ellos que vean las películas de Tintán. Tiene más promoción las de Cantinflas. ¿A poco nunca escuchamos esa frase de Tintán que decía, guáchelo, guáchelo, efectivamente? Yo ya sé drivearme por aquí, por la capirucha. ¿Eh? Pero qué mene, carnalita. A mí la plática me destorolonga. Y pues en realidad, en 1944 Tintán ya triunfaba en los escenarios, en la pantalla grande. Él revolvía el inglés, el slang y el español. El español es uno, el inglés es otro y el slang era como decir el lenguaje vulgar mexicano, pero en Estados Unidos, ¿no? Y en este caso, como les dije, José Vasconcelos lo atacó mucho, pero pero salió en su defensa otro intelectual, Salvador Novo, que fue cronista de la Ciudad de México, ¿sí? Y esa polémica no se hizo esperar, y entonces dijo Novo, los que vituperan a Tintán hierran al tiro. El buen señor de Tintán es un efecto, no una causa, de una corrupción más grave que una simpleza lingüística. Les molesta mucho, pero pues eso pasó con los mexicanos que iban. Entonces, para esa época, pues en México abundaban los letreros en neón. Había muchos letreros de neón. Era bonito en esa época, ¿sí? Para ese entonces, Harry ese Truman asume el poder. ¿Por qué lo asume? Porque muere el presidente Franklin Delano Roosevelt. Aquí en México se enteraron de todo esto, pero la gente estaba emocionada porque aquí se despegó mucho casi al final de la Segunda Guerra Mundial, pues se inauguró el Estadio Azul, lo que conocen como el Palacio de los Deportes o el Estadio Azul, que ahora es del Atlante. Pero, ¿qué creen? No se inauguró con un partido de fútbol, sino se inauguró con un partido de fútbol americano entre poli y universidad. ¿Mm? Se habían reinaugurado los estudios Churubusco y había surgido una película que hizo época, la película llamada La Perla, con con Pedro Armendáriz y ella es, ¿cómo se llama? Ella, María Elena Márquez. Se trataba de un pescador y su esposa María Elena Márquez, y resulta que a su hijito lo pica un alacrán y van a ver al médico, y el médico pues era muy envidioso y decide no atender al niño, y después se enteran de que había sacado de las aguas Pedro Armendáriz una perla muy grande, y empezaron a sentir egoísmo y deseos de quitarle su perla. Una película muy bonita. También por esa época surgió la película Roma, Ciudad Abierta, hecha por Rossellini. Rossellini en realidad era italiano, y su papá también era cineasta. En la Segunda Guerra Mundial lo contrató Adolfo Hitler para que le hiciera documentales. Lo mismo también Mussolini. Uy, ¿Qué pasó? no, mejor nada mencionamos el del bigote alemán, porque a lo mejor nos van a censurar. Son muy Bueno, kikis, sí. triquis. Está bien, tienes ¿Sí? razón. Imagínate, hay un policía, quítale la arma porque ay. Sí. Bueno, ¿Sí? en ese entonces, Rossellini, Son muy triquismiquis. él trabajó para un líder político alemán de bigotito y para otro italiano, y les hacía documentales en el tiempo de la guerra. Pero fue muy listo Rossellini, porque en lo que les filmaba y les hacía los documentales, él también filmaba otros efectos de lo que estaba aconteciendo en Italia, en Alemania y en los alrededores. Y todo lo que él llegó a filmar lo empezó a enlatar, porque pensaba que lo podía usar posteriormente.
Y efectivamente, después de que cae, cuando cae el líder italiano, y abdica Alemania, inmediatamente ya casi estaba para sacar su película que se llamaba Roma, ciudad abierta. Posteriormente sacó otra película que se llamó Alemania, año cero. Esas dos películas son muy realistas, porque las escenas que vemos ahí en realidad sí son reales de lo que estaba aconteciendo en la Segunda Guerra Mundial. Si alguien quiere ver efectivamente cómo estaba la Europa de aquel entonces, consigue esas películas, Roma, ciudad abierta, y Alemania, año cero, unas películas que llevan mensaje. Y sí sacó sus películas. Eso estaba aconteciendo a mediados de los 40. ¿Estás recomendando películas? Sí, bueno, al mismo tiempo, ¿qué te parece? ¿Estás bien? Oye, ¿tú viste la película Casablanca? ¿Te acuerdas de Casablanca? Oh, Humphrey Bogart. Humphrey Bogart. ¿Y la actriz quién era? ¡Ay, se me barra el nombre! ¡Se me barra el nombre! Era Ingrid Bergman. Ingrid Bergman. Bueno, Ingrid Bergman, una mujer maravillosa, preciosa, la cual escribió después una carta a Roberto Rossellini diciéndole que quería filmar con él una película. Y Rossellini le dijo que sí, fue, y hicieron arreglos y filmaron. Me acuerdo de una película que se llama Stromboli, de una isla, y curiosamente cuando estaban filmando la película hizo erupción el volcán, el Stromboli, y después tuvieron un romance Roberto Rossellini con Ingrid Bergman, ¿sí? Y pues curiosamente para 1945 también en México ya estaba gestando, se estaba preparando las elecciones para el nuevo presidente. El presidente que estaba en ese entonces era Manuel Ávila Camacho, ¿sí? Manuel Ávila Camacho tuvo ya una presidencia en un periodo de 6 años, un sexenio. Bueno, el anterior fue Lázaro Cárdenas, pero antes de Lázaro Cárdenas los presidentes duraban 4 años. O sea, el primer presidente que duró 6 años fue Lázaro Cárdenas, ¿estamos de acuerdo? El segundo fue Manuel Ávila Camacho, que eran generales de la Revolución, y entonces estaban preparando el siguiente candidato para que fuera presidente. En este caso, se propuso a Manuel Ávila Camacho poner a Miguel Alemán. Miguel Alemán, que era escúchame bien, Miguel Alemán era su secretario de Gobernación, y lo preparó para las elecciones, pero resulta que el hermano de Manuel Ávila Camacho, que era el presidente, era otro general muy canijo de armas tomar, era Maximino Ávila Camacho. Y Maximino le decía a su hermano, el presidente que sigue tengo que ser yo. Y Manuel Ávila Camacho decía, no se ve bien, no se ve bien que después de que salga yo entre mi hermano como presidente, ¿cómo ves? Pero aquel se aferraba a Maximino y le dijo, si pones a Miguel Alemán, yo lo mato, así. Entonces, Manuel Ávila Camacho no hallaba cómo solucionar esto, fíjate. Entonces le habló por teléfono a Gonzalo N. Santos. Gonzalo N. Santos era otro general, era uno de los generales más despiadados de la Revolución. Él fue el que hizo el lema ese de que la moral es un árbol que da moras. Es lo que dijo Gonzalo N. Santos. Entonces Manuel Ávila Camacho, para solucionar el asunto, dicen que le habló a Gonzalo N. Santos y le dijo, compadre, ¿qué crees? Mi hermano, que también es tu compadre, se empeña en que él quiere ser el presidente que sigue. Y no sé cómo hacerle para disuadirlo de que no lo haga, porque se vería mal. Vente, échame una mano, ayúdame, ¿no? Para no desvivirlo. Y llegó Gonzalo N. Santos, platicó con Manuel Ávila Camacho. Pocos días después le hicieron una comida en Atlisco, Puebla, a Maximino Ávila Camacho. Y en esa fiesta dicen que le dio un paro cardíaco. Pero se rumora, se dice, y es lo más probable, dicen que Gonzalo N. Santos lo envenenó. Bueno, estas son leyendas que pues tienen algo, ¿no? Así como lo de Colosio, como lo de muchos otros. Y entonces estaba aconteciendo aquí en México,
la sucesión presidencial, ¿eh? Con Ávila Camacho. También sacaron otra película, ¿eh? Se fusiona, en el 45 se fusionó las fuerzas de Estados Unidos con las de Rusia, pero entendamos que los que llegaron primero a Berlín fueron los rusos. Muere Franklin Delano Roosevelt en ese entonces, y ya ¿qué año sería? ¿En qué año sería? Alemania, pues ya se rinde en el 45. Aquí en México, pues disfrutábamos de canciones, los tríos. Salían canciones de tríos, de composiciones de cubanos, de mexicanos, ¿sí? Ahora, en 1945, en junio, Japón hace un intento de rendición y era el único que quedaba y quería rendirse. Entonces, yo creo que no había necesidad de arrojar las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues dicen por ahí que Estados Unidos lo que quería era demostrar el poderío que tenía para ese entonces. Y lo que hizo, pues arrojar las bombas. El 6 de agosto de 1945, a la 1:45 de la mañana, salió un avión B-29 para hacer un reconocimiento en Japón. A las 2:45 despegó un avión B-29 llamado el Enola Gay. En lo que estaba aconteciendo esto, en otros países en América se disfrutaba todavía, pero se vivía aires de guerra, ¿sí? Después, a las 2:50 despegaron aviones con equipo fotográfico y para filmar, ¿sí? Y se informaron desde la torre de control que la ciudad de Corugua estaba despejada. Lo escucharon los que venían en el Enola Gay, pero después les informan que Hiroshima y Nagasaki estaba nublado. No sé por qué lo hicieron, pero fueron a Hiroshima primero, y a las 7:45 de la mañana, casi 15 minutos antes de las 8, el piloto de Streamflush por radio aconseja, pues hay que arrojar las bombas en Hiroshima. Y a las 8 de la mañana con 9 minutos, Tibet, uno de los que estaban en el avión Enola Gay, dijo: ya estamos en el punto, y la tripulación del Enola Gay soltó la bomba atómica en Hiroshima. Después el único comentario que dijeron fue: Dios mío, ¿qué hicimos? Es que en realidad fue algo trágico, fue algo tremendo, murieron mucha gente, murieron niños, mujeres, ancianos, porque en realidad no era una ciudad que tuviera armamento. Y después el 9 de agosto arrojaron la otra bomba. Desvivieron. Entonces aquí en México llegaron las noticias y hubo pues sí hubo un retumbar de las gentes, un resentimiento. Y no había televisión, pero llegaban las noticias por la radio y en fotografías se podía ver en el cine, pero tiempo después. Mas sin embargo, muchos mexicanos como nosotros, pues íbamos a las serenatas en ese entonces. Cuando se compuso una canción preciosa para serenata. La canción se llama Duerme. ¿No recuerdan esa? ¿No la han escuchado? Se la recomiendo. Cuando ustedes vayan a dar una serenata, que les toquen la canción Duerme a su chica. La canción dice: duerme, duerme mientras yo te arrulle, con el hechizo de esta canción que para ti forjé. Entonces, México en ese entonces, con eso de los tríos y demás, y estaba en el auge la época de oro del cine mexicano, pues logramos amortiguar un poco el problema, pero en Europa no fue tremendo todo esto. Y pues quería recordar lo que estaba pasando aquí en México en estas épocas. Es la memoria, son los recuerdos, son las reminiscencias. Les agradezco que me hayan escuchado. ¿Estabas recordando de la bomba atómica? ¿Con qué motivo? ¿Perdón? ¿Con qué motivo, jefe? No, ¿La fecha? ¿Eh? ¿La fecha?
Sí, 6 y 9 de Ahora ya agosto. sacaron la película Oppenheimer, ¿no? Ah, sacaron. ¿No la has oído? No, pero quiero Sí. verla, fíjate. Y hay otra, una japonesa, ¿no? De caricaturas, ¿cómo se llama? La tumba de las luciérnagas. ¿Cómo se llama? La tumba de las luciérnagas. La tumba, pues le recomendamos esa, porque yo nada más vi un pedacito de Ahora, la película. una sugerencia porque YouTube es muy tiquismiquis. No hay que utilizar la palabra ma. Bueno, Hay que, por desgracia, desvivir porque son bien mamones. bueno, ¿Sabes que en Japón, por ejemplo, dice, bueno, estaba la película Barbie y mostraron, ahí tienes, las censuraron precisamente por mostrar, oh, precisamente ya entonces viste. quítala, pues, No, ya. pero ya viste. Sí, Es la Barbie y la bomba en rosa. en rosa, bueno, ¿Sí? qué tremendo. Simplemente es para Sí. Bueno, mencionar. sí. Pues es Son lo que 20 quería minutos a ver si compartir. las Es lo personas- que quería compartir con ustedes. Este viejo añejo longevo, ajetreado y aplaudido se despide. Los invito a que le den un like para que, pues a lo mejor me doy ánimos y platicamos un poquito. Yo ya estoy próximo a partir, pero podría compartir con ustedes Hierba mala nunca algunos, muere. algunos detalles de mi vida. Que Dios los bendiga. Hasta luego.